Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. NTN 24, galardonado en el 2018 con el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. A pesar del blackout en el que estamos, de la censura brutal en la que estamos por parte del régimen de Maduro, ahí están nuestros reporteros y nuestros periodistas, no nos hemos callado, le informamos tanto a los venezolanos como a los latinoamericanos y a las personas también en Estados Unidos. El reconocimiento continental fue otorgado por la completa cobertura de las manifestaciones pacíficas que en el 2017 pidieron en las calles el regreso de la democracia para Venezuela. Cuando se reconoce nuestra cobertura es como certificar que estamos allí, que no nos hemos ido, que no nos vamos a ir y que cada día damos lo mejor de nosotros para hacer este cubrimiento. Más que un trabajo periodístico, es un documento que devela la represión violenta y las violaciones a los derechos humanos que ejecutaron los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro para reprimir de manera violenta las protestas. Debemos reconocer las dificultades que hay en esos países para ejercer el periodismo. Y en este caso además se trata de contribuciones extraordinarias. O sea, esos premios no se están dando porque hayan ocurrido los reportajes o los trabajos en Nicaragua o en Venezuela, sino por la calidad de los trabajos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde Caracas, Venezuela, la directora de plataformas digitales de NTN 24 Venezuela, Marjorie Méndez, y los corresponsales de NTN 24 en Venezuela, Daniela Zambrano y Oliver Fernández, hablan del significado que tiene para ellos este premio, explican en qué consistió la cobertura periodística que fue premiada y describen la forma como en medio de la censura lograron mantener informados minuto a minuto a los venezolanos y al mundo sobre lo que sucedía en cada jornada de protestas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el premio a la excelencia periodística que otorgó la Sociedad Interamericana de Prensa a NTN 24 por el trabajo colectivo Represión en Venezuela. Este importante galardón fue entregado en la provincia de Salta, en Argentina, durante la asamblea anual de la CIP a nuestra directora Claudia Gurizati y a Idania Chirino, directora de contenidos de NTN 24 y del programa La Tarde. El punto clave de esa noticia. Con este premio, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoce la calidad y la importancia que tuvo la cobertura periodística que realizó NTN 24 de las protestas que en el 2017 se tomaron las calles de Venezuela para exigir el retorno de la democracia. Una serie de reportajes y crónicas dejan ver valiosas evidencias para la posteridad de la forma violenta y brutal como el régimen de Nicolás Maduro logró atornillarse en el poder reprimiendo las pacíficas manifestaciones. Las manifestaciones opositoras en Venezuela han enfrentado una represión desmedida que en algunos casos puede considerarse crímenes de lesa humanidad. Desde el 1 de abril, líderes opositores y pueblo tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. La convocatoria a una gran movilización nacional el 19 de abril fue respondida por el gobierno con la activación del Plan Zamora. Que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno.
Así se ordenó ejecutar operaciones represivas conjuntas entre militares y colectivos armados contra los disidentes. El mandatario venezolano también ordenó ampliar a 500.000 los milicianos armados con fusiles. Le ha aprobado los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano. La violencia contra los opositores ha encontrado terreno fértil en el adoctrinamiento a efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales. Estábamos dentro del río, nos disparaban desde la autopista, con lo que estábamos dentro del río, sacando gente, rescatando gente desmayada y nos disparaban dentro del agua para que la gente se desmayara y se los llevara al río. En imágenes se quedó registrado el momento en que una tanqueta de la Guardia Nacional atropella a varios manifestantes. Voluntarios y paramédicos que prestan primeros auxilios a heridos en las protestas también han sido víctimas de robos y agresiones. Una unidad de la Cruz Verde de la Universidad Central de Venezuela fue atacada por hombres identificados como guardias nacionales. Llegaron a la camioneta, sustrajeron las pertenencias de las personas que estaban ahí, se llevaron los radios, se llevaron los insumos médicos que teníamos en ese momento. Dispararon 5 bombas lacrimógenas dentro de la camioneta y perdigones que impactaron y rompieron los vidrios de la misma. La prensa libre también ha sido objeto de innumerables ataques por parte de funcionarios y grupos paramilitares. Yo estoy identificado, yo soy Daniel Álvarez, me robaron, me quitaron los 2 celulares, el tipo me señaló y me dijo 2 veces, cállate, me agarró por aquí, sacó la bomba lacrimógena y me la puso en la cara, después la detonaron y se fueron todos en una moto. Entre las muchas agresiones, la periodista Eliangélica González fue agredida por un grupo de guardias nacionales cuando cubría una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia. Y el equipo del canal Vivo Play fue perseguido por la Guardia Nacional, que disparó lacrimógenas a quemarropa. El trabajo conjunto para amedrentar quedó en evidencia cuando un equipo periodístico de Vivo Play fue retenido por civiles armados que lo entregó a la Guardia Nacional. Se ha demostrado además el uso de gases lacrimógenos vencidos, cuya toxicidad puede ser potencialmente letal, particularmente para niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas. En el contexto del Plan Zamora, el gobierno permite que bandas paramilitares intimiden y ataquen a civiles desarmados con total impunidad. En el estado Táchira, la joven Paola Ramírez fue asesinada tras ser asediada por un colectivo armado. ¡Mataron a la chama, desgraciado! ¡Mataron a la chama! ¡Ayuden, la chama, está bien! Estos grupos motorizados actúan bajo la protección del gobierno. Imágenes muestran a colectivos civiles saliendo de bases militares. Colectivos y malandros. Esto viene saliendo de Fuerte Tiuna. Mire cómo lo están destrozando. Y la guardia nada que ver. Nada que ver. Ahí está la guardia apoyando a estos delincuentes. ¿Por qué grupos civiles armados pueden atacar a los ciudadanos, a la prensa y a cuerpos médicos con absoluta impunidad?
porque son considerados guardianes de la revolución y funcionan como fuerza de choque. Según el Foro Penal venezolano, el uso excesivo de la fuerza dejó más de 500 heridos, algunos de extrema gravedad, como Máximo León, de 47 años, quien recibió un impacto de bomba lacrimógena en el rostro a quemarropa. Solamente en abril hubo 17 asesinados en las protestas. Una de las víctimas fue Juan Pablo Pernalete, estudiante de 20 años, quien falleció tras ser impactado por una bomba lacrimógena en el pecho. Las muertes continuaron en mayo. Fue el caso del músico de 17 años Armando Cañizales, quien recibió una herida mortal en el cuello. En los primeros 54 días de protestas hubo más de 2.800 detenidos, de los cuales más de 340 pasaron a tribunales militares. La criminalización de la protesta queda evidenciada en las redes sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que difundió fotos de manifestantes calificándolos de terroristas. La prensa libre y cientos de ciudadanos siguen documentando los abusos, pues la mirada internacional está sobre Venezuela y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Ahí ustedes veían estas imágenes que son un compendio de ese trabajo periodístico que realizó NTN 24 bajo la dirección de Claudia Gurizati, también bajo los lineamientos de la directora de contenidos y directora también del programa La Tarde, Idania Chirinos, y que hoy son objeto de una premiación. Esta cobertura ha recibido un galardón por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, un galardón a la excelencia periodística, y por esa razón hoy hemos querido invitar a los protagonistas de esta noticia. Me acompañan a esta hora en los estudios de Caracas Marjorie Méndez, ella es directora de plataformas digitales de NTN 24 en Venezuela, y también allí está Oliver Fernández, quien es periodista venezolano y corresponsal de NTN 24 en Caracas. Para ustedes dos, Marjorie y Oliver, un saludo muy especial y felicitaciones por este premio que ha sido entregado a nuestra directora Claudia Gurizati en Argentina, en el marco de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Marjorie, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches, Jefferson, gracias. Está Marjorie conmigo, también está Oliver Fernández. Oliver, buenas noches. Buenas noches, Jefferson, un placer saludarte. Bueno, ya teníamos esto como pendiente, ¿no? Claro que sí, felicitaciones a ambos porque son todo un equipo periodístico, pero hoy quisimos rendirles un homenaje a ustedes, teniendo en cuenta que ustedes se lucharon ese premio en las calles. Y cuando digo se lucharon, me refiero es que prácticamente se jugaban la vida y se la siguen jugando, haciendo el trabajo periodístico, informándole a todos los latinos en los 5 continentes sobre la situación que enfrenta Venezuela. Voy a comenzar con usted, Oliver Fernández, ya en ese papel de reportero. Me gustaría saber para usted qué representa este premio que ha sido entregado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, Jefferson, este premio representa, bueno, un compromiso, representa ese trabajo, el resultado de un gran trabajo que realizamos durante 4 meses acá en Venezuela, en estas protestas que se registraron en el año 2017 y que dieron un saldo lamentable de aproximadamente unas 136 personas que lamentablemente fueron asesinadas en medio de la represión. Y nosotros, los corresponsales, pues estuvimos allí
en la calle, registrando cada uno de estas violaciones a los derechos humanos y también, por supuesto, llevando la noticia a cada uno de los venezolanos y a la gente que está afuera. Vale destacar, Jefferson, que bueno, en Venezuela se ha querido imponer la censura como política de Estado. Y nosotros, los periodistas independientes que trabajamos con canales de comunicación, que bueno, que lo que quieren es llevarle la verdad al mundo, pues hemos tenido esa responsabilidad y así lo hicimos. Estuvimos en la calle registrando día a día, minuto a minuto. Bueno, te puedo contar, Jefferson, que yo rebajé como 8 kilos porque era correr a diario, era todos los días despertarte y no saber con qué te ibas a encontrar en la calle, y de verdad que fue un trabajo muy laborioso. Y una vez que uno recibe este premio, pues lo primero que uno hace es reflexionar. Anoche, cuando yo veía las imágenes y cuando nos nombraban y decían, bueno, los corresponsales, todo el equipo de NTN 24, y veíamos a nuestras directoras pues recibiéndolo, lo primero que uno hace es reflexionar y de alguna manera pues decir, wow, qué fuerte fueron esos 4 meses de protestas y todo lo que uno tuvo que pasar, ¿no? Claro, de alguna manera vimos personas que cayeron al lado incluso de uno. Yo recibí una bomba lacrimógena en una costilla, me caí varias veces, mi camarógrafo también recibió una bomba lacrimógena en un brazo. Es decir, fue un trabajo que al final, cuando uno recibe este premio, pues uno dice, valió la pena. Y valió la pena seguir mostrándole al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela sin miedo, a pesar de que se ha querido imponer la censura y que se han cerrado innumerables medios de comunicación, la prensa escrita. Todo comenzó con RCTV. También recordemos que nosotros en el año 2014, cuando justamente estábamos cubriendo las protestas del año 2014, pues fuimos sacados de la parrilla de programación de las cableras, y también así el año pasado RCN, también otros canales de televisión. Es decir, quedamos muy pocos canales, pero la verdad que contundentemente le hemos llevado la información a todos los venezolanos y a las personas que se encuentran afuera, y de alguna manera eso ha hecho también que aquellas organizaciones internacionales lo hayan podido ver, Jefferson. No, y es el reconocimiento que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa. Al lado suyo, Oliver, está Marjorie Méndez, como lo dije al comienzo, ella es directora de plataformas digitales de NTN 24 Venezuela. Marjorie, uno de los reconocimientos que hace la Sociedad Interamericana de Prensa es que muchos venezolanos lograron informarse porque NTN 24 rompió esa censura que le impuso el régimen de Nicolás Maduro, y la logró romper precisamente gracias no solamente a las vías, es decir, a las redes sociales que nos permitieron llegar a todos los venezolanos, no solamente en su territorio, sino en otros países, sino que también los contenidos que grababan los periodistas lograban llegar a diferentes ciudadanos gracias al trabajo que usted lideró en redes. Marjorie, ¿para usted qué significa este reconocimiento que hace la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, Jefferson, te puedo decir que cuando me enteré del reconocimiento me hinqué a llorar. Fueron 4 meses intensos de sangre, sudor y lágrimas, literal. Cuando en la noche, al final de la jornada, yo apagaba el programa del streaming, que era el que nos permitía llevar la señal en vivo, lo que estaba pasando en el momento en las calles a través de nuestros reporteros, yo sentía que estaba dejando a todo un país, a toda una nación dentro y fuera de Venezuela, desinformada, porque ocurrían muchas cosas a la luz del sol y a la sombra también. En las noches se produjeron las detenciones arbitrarias y los allanamientos más atroces que hayan podido ocurrir en Venezuela en toda su historia. Las manifestaciones del año 2017 han sido calificadas por varias organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de Venezuela como la epopeya masiva más grande que se haya visto en América Latina. Y yo siento que NTN 24 innovó en ese momento y se puso a la altura de lo que demandaba la gente en el país y sobre todo la comunidad venezolana que está fuera, porque el éxodo, aunque este año ha cobrado especial relevancia, no es nuevo. Y nosotros en ese momento adaptamos nuestras propias plataformas digitales, los equipos de calle, adaptamos a nuestro personal para llevarles información que transmitimos
sábado, domingo, lunes, trabajamos 24/7 durante esos 4 meses, un poco antes y luego, después. Así que verlo en un premio y ponerme a ver de nuevo el video que tú presentaste en la apertura de este programa me hizo de nuevo poner en relieve todo lo que vivimos en ese momento, tanto cansancio, estrés y dolor como venezolanos y como ciudadanos. De verdad que eso, me puse a llorar, me emocioné mucho y de verdad también agradezco mucho que esta carrera me haya permitido hacer este trabajo tan importante. Pues Marjorie, Oliver, ese es un homenaje que les queremos hacer el día de hoy en el programa La Noche. Nuestra directora Claudia Gurizati e Idania Chirinos fueron las encargadas de recibir este galardón. Lo hicieron en Argentina, en el marco de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Veamos las palabras que nos entregó nuestra directora Claudia Gurizati y Idania Chirinos en el momento en el que recibieron este galardón. No es fácil cuando se hace reportería tener que enfrentar situaciones tan dolorosas como una represión tan brutal, cómo mataban a las personas, cómo las encarcelaban, cómo las maltrataban a plena luz del día, todo por el mandato de una tiranía que la región se merece ya no tener más. ¿Por qué creo que es importante que los ciudadanos fuera de Venezuela también conozcan la situación y la vivan día a día? Nosotros no podemos seguir permitiendo que en nuestra región sigan las dictaduras de ninguna tendencia, no importa si sea de izquierda o de derecha. Nosotros tenemos que aprender a dejar en el pasado esta falta de conciencia que lleva a hábitos que van demeritando, que van desmejorando los procesos democráticos. Tenemos que seguir luchando por el hábito de la democracia en nuestro continente. Para los venezolanos, por los venezolanos y para la comunidad internacional en general. Para NTN 24 es un reconocimiento importante, sobre todo porque vale la pena recordar que nosotros fuimos censurados por el gobierno de Nicolás Maduro y sacados de la parrilla de programación de los canales de televisión en Venezuela. Cuando se reconoce nuestra cobertura es como certificar que estamos allí, que no nos hemos ido, que no nos vamos a ir y que cada día damos lo mejor de nosotros para hacer este cubrimiento. Yo creo que es muy importante entonces reconocer el trabajo que se hace con excelencia, con dedicación, con profesionalismo. Y eso es lo que ha buscado el Comité de Premios de la CIP en esta oportunidad, buscar los mejores trabajos en todas las categorías que se han reconocido y reconocer esos trabajos para que la gente sienta que valió la pena hacerlo, pues. Oliver Fernández, vuelvo con usted a Caracas, Venezuela, nuestro periodista, nuestro corresponsal, nuestro colega que siempre está valientemente haciendo toda la cobertura periodística de los principales temas en Venezuela. Oliver, dentro de lo que fue este trabajo periodístico que hoy premia a la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cuál es la experiencia más fuerte que usted tuvo que esperar, que tuvo que enfrentar y que de alguna forma le dejó alguna huella en lo que representa para un reportero como usted muchas veces arriesgar la vida en el trabajo que hacen allí en Caracas, en Venezuela? Bueno, Jefferson, creo que son varias, ¿no? Pero vamos a citar una. Un muchacho que murió en La Carlota, en el momento que lo asesinaron. Nosotros estábamos muy cerca el momento que asesinaron a este muchacho y pues prácticamente nos paralizamos, ¿no? Tanto mi camarógrafo y yo, el momento que este muchacho cayó y de una vez se lo llevaron a la clínica y pues cuando íbamos en camino hacia la clínica Ávila, una reconocida clínica que queda acá en Caracas, que era donde precisamente llevaban a los heridos, pues nosotros allí prácticamente nos desplomamos y de hecho tenía un contacto con el canal y la verdad que me costó mucho retomarlo. Incluso pedí un poco de tiempo porque no podía en ese momento registrar lo que estaba pasando porque lamentablemente uno se nubla con tanta desgracia que uno vivió durante todos esos meses. Eso creo que ese fue uno de los momentos más difíciles también, un momento cuando tuve que darle mi máscara para tratar de cubrirme de los gases lacrimógenos a otra colega que lamentablemente la perdió al momento que estaba corriendo y me quedé sin máscara y prácticamente pensé que me podía morir porque me estaba ahogando y me tuve que lanzar hacia el río Guaire y correr
para poder de alguna manera resguardarme. Y en ese momento la Guardia Nacional disparaba perdigones hacia nosotros que estábamos precisamente en las orillas del río Guaire. Esos son uno de los momentos más difíciles porque te quedas sin oxígeno, te quedas sin aliento, pero a la vez vas pensando y dices, corre, lucha y sigue, y bueno, y te levantas y así lo hicimos, ¿no? Y al final sobrevivimos a eso y a esa coyuntura que todavía nos sigue de alguna manera afectando, ¿no? Oliver, cuando hay una dictadura, los periodistas se convierten prácticamente en enemigos, porque esa dictadura quiere taparlo todo, quiere ocultar la represión, los métodos violentos que utiliza para sofocar esas manifestaciones pacíficas. ¿Cómo enfrentar el miedo cuando evidentemente, como cualquier ser humano, un periodista lo siente? Porque es claro que estas fuerzas de seguridad también agreden a la prensa en muchas ocasiones. Bueno, la única manera de enfrentar el miedo es estar convencido de que siempre la verdad es la que va a triunfar. Y de alguna manera, por más que traten de intimidarte, yo creo que el mejor ataque que puede tener un periodista ante un gobierno como el que estamos viviendo es sencillamente desnudarlo. Yo creo que una vez que uno pues cuenta todo lo que está ocurriendo y sobre todo cuando lo cuentas de la manera como lo contamos nosotros, sin necesidad de inventar nada, porque la crisis está presente en cada esquina, a cada paso que das. Por cualquier ciudad de Venezuela ves la crisis y si tú lo cuentas, la gente, por supuesto, sabe que estás diciendo la verdad. Y de alguna manera yo creo que eso nos da fuerza y el respaldo de la gente en la calle, yo creo que es lo que te llena de fuerza. El mismo respaldo que, por ejemplo, te da la Sociedad Interamericana de Prensa con este reconocimiento es cuando tú dices no estamos equivocados y de alguna manera esta es la manera para enfrentar el miedo que sí se siente, porque lamentablemente, Jefferson, nosotros andamos con paranoia en la calle, eso no te lo puedo negar, te montas en tu vehículo y cuando vas en tu casa vas viendo hacia todos lados, porque sencillamente estamos en el foco de las políticas del gobierno, porque ha sido política de Estado criminalizar lo que hace la prensa independiente en Venezuela. Marjorie Méndez, directora de plataformas digitales de NTN 24 en Venezuela. ¿Por qué el Internet, Marjorie, representa una salida, representa el rompimiento de esa censura que impuso el régimen de Nicolás Maduro en su país? ¿Por qué tu trabajo, Marjorie, es importante para romper esa censura? Y te lo pregunto porque muchos televidentes en ese momento que nos ven en todo el continente americano quizás no entienden por qué el trabajo digital es tan importante para que los ciudadanos venezolanos reciban información diversa, información que de alguna manera sea independiente de la que usualmente publica la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, Jefferson, tú lo has dicho claramente. Cada vez que nos toca hablar en un foro, siempre tenemos que advertir que venimos del futuro. Parece mentira, pero en medio del caos que hay en Venezuela, hemos tenido que avanzar, dar un paso más en la tecnología para mantenernos informados. ¿Por qué? Porque los medios clásicos, los medios dependientes de concesiones del Estado están amenazados permanentemente con no decir lo que está ocurriendo en las calles verdaderamente, en lo social y en el caos. Es por eso que como alternativa ha surgido este boom de los medios digitales en el que NTN 24 se ha convertido en pionero. Hay muchos medios que copiaron el modelo de NTN 24, bueno, gracias también a la innovación en la dirección para entonces de Jonathan Biliancieri, al empeño de Idania Chirinos y Claudia Gurizati con inventarnos maneras de seguir, de transmitir lo que está ocurriendo no solamente por los medios tradicionales, sino por los innovadores. La gente entendió en ese minuto de que un celular en la mano era poderosísimo y nos hacían llegar directamente videos de lo que ocurría, porque nosotros podíamos transmitir en directo lo que ocurría en Caracas, pero en el interior usábamos ciertos espacios que nos permitía el día para transmitir en vivo aquellas protestas que nos mandaban los ciudadanos desde sus regiones, donde la represión fue brutal y se cuentan en decenas las personas fallecidas y las heridas y aquellas a las que su vida, aunque han quedado vivos, su vida cambió.
completamente y siento que esa herida que ha dejado, ese dolor del 2017 en Venezuela, a todos nos ha cambiado por siempre. NTN 24, a pesar de que fue censurado en las cable operadoras, tuvo un crecimiento digital importantísimo. Hasta ahora, te puedo decir, Jefferson, que somos en la mayoría de nuestras redes sociales el principal portal. Pero además, este premio, tengo que decirlo, es un reconocimiento al periodismo digital y al distinto de Venezuela en general. Sí. Y puede ser también un modelo copiado en otros países, si este horror se llegase a repetir en otros países. Son las experiencias que... Yo siento que en Venezuela se está haciendo buen periodismo, periodismo de calidad. Son las experiencias que quedan también para otros lugares del mundo donde la democracia está amenazada y la única forma de enfrentar esas amenazas que sufre la democracia son los periodistas. Los periodistas con su trabajo, como lo están haciendo ustedes dos y por supuesto también Daniela Zambrano, allí en Caracas, Venezuela. Marjorie, diferentes sectores de la sociedad venezolana también reaccionaron a este reconocimiento otorgado a NTN 24 por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Líderes estudiantiles que participaron en las manifestaciones pacíficas del año 2017, así como periodistas y reconocidas personalidades políticas, exaltaron la lucha de este medio de comunicación por permanecer informando la realidad que sufren los venezolanos en este momento. Estoy seguro que ustedes no se van a envanecer con este trofeo, con este laurel, que lo vemos como un premio nuestro, porque nosotros somos también accionistas sentimentales de NTN 24. Este premio es una manera de estimularlos a que sigan adelante, a que multipliquen el coraje, porque la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad están en las pantallas de NTN 24. Y el trabajo de NTN 24 para nosotros ha significado una ventana, un altavoz para poder decirle al mundo lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo, e incluso el lugar en el cual el venezolano busca también esa información que se le prohíbe por los medios normales en cualquier democracia. Así que muchísimas gracias, sigan trabajando por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, que el pueblo venezolano se los agradecerá enormemente. Este es un medio de comunicación internacional independiente que refleja la realidad de las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Pero muy importante el carácter imparcial y objetivo de un medio de comunicación que no ha permitido que se invisibilice la represión y las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nada mejor que un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa para este equipo que hace un esfuerzo en decirle al mundo lo que hoy ocurre a Venezuela. Mil gracias a NTN 24, mis felicitaciones y sobre todo que Dios los bendiga. Decirles que este reconocimiento no solamente es a la excelencia del periodismo, sino también es un reconocimiento a la verdad y un rechazo al silencio, ese que ha querido imponer el régimen de Nicolás Maduro para que el mundo no conozca las atrocidades de lo que sucede en mi país. Ustedes han podido derrumbar esas barreras, el internet y las redes sociales se han convertido en una de las armas más poderosas para la información. De verdad que este trabajo que ustedes han hecho junto con muchos otros trabajos que se han hecho en el mundo han abierto los ojos a la comunidad internacional que ahora entiende perfectamente la naturaleza de este régimen terrorista y narcotraficante. Y vamos nuevamente a Venezuela. Ahora quiero saludar a Daniela Zambrano, periodista venezolana y por supuesto corresponsal de NTN 24 en Caracas. Daniela, en buena hora este premio y felicitaciones para usted también. Gracias, Jefferson. Muy buenas noches. Saludos a Oliver, a Marjorie, los estaba escuchando. Creo que es primera vez que me entrevistas, no para denunciar una agresión o una detención, sino para una noticia positiva. Y siempre es grato que se reconozca ese esfuerzo. Así es, Daniela. Estábamos en deuda de invitarte a este programa a hablar de otros temas porque, como bien lo dices, siempre que has estado como invitada al programa es porque te han agredido las fuerzas de seguridad venezolanas en los momentos en que estás ejerciendo la labor como periodista. Pero eso también dice algo, Daniela, ¿no? Dice algo de lo que representa hacer este trabajo periodístico, hacer esta cobertura en Venezuela. En ese contexto, ¿qué representa este premio en tu calidad de periodista y también en tu calidad de ciudadana?
como lo decía Oliver, que estamos haciendo lo correcto. Fueron 4 meses duros, 4 meses muy difíciles. Prácticamente nosotros no veíamos a nuestras familias y creo que no estábamos conscientes del riesgo que estábamos tomando. Escuchaba el resumen que hicieron al principio del programa y dije, wow, realmente estábamos arriesgando la vida. Por el momento quizás por la adrenalina, porque una noticia sobrellevaba a la otra, había un herido, luego no era herido, sino una persona asesinada. La Guardia Nacional fue desmedida a la hora de reprimir a los manifestantes que de forma pacífica tenían nada más banderas o quizás una olla o una piedra, porque sí, los manifestantes lanzaban piedras y palos, pero la represión de la Guardia Nacional fue brutal y creo que en el momento ninguno de los periodistas, no solo de NTN 24, sino extiendo también este reconocimiento a mis otros colegas que estaban en la calle, estaban conscientes del verdadero riesgo que estábamos llevando. Hoy, un año después, más de un año después, creo que sí lo veo con mayor claridad. Por eso agradezco a la Sociedad Interamericana de Prensa y también un reconocimiento a los camarógrafos. En ese momento trabajaban con nosotros William Torres, que es una de las personas que ha decidido irse a Perú a buscar mejor calidad de vida, Ronald Pérez, el camarógrafo de Oliver, y Argenis Uribe, en ese momento camarógrafo de Nicole Colster, porque todos poníamos nuestro pellejo en la calle día, tarde y noche para que el mundo supiera lo que pasa en Venezuela. Y hoy, un año después, pues este reconocimiento también va para que todos sepan que sí había ojos pendientes de Venezuela y hoy en día nos reconocen y por supuesto eso se agradece. Daniela, claro está, toda la parte técnica, todos los amigos camarógrafos que se jugaban la vida y se la siguen jugando con ustedes tres allí en Venezuela, porque también son los que muchas veces reciben insultos, reciben amenazas, pero Daniela, también reciben apoyo de la gente. Me gustaría que usted le hablara a nuestros televidentes cómo reciben los ciudadanos venezolanos el trabajo que hacen ustedes diariamente en Venezuela, y no solamente los periodistas de NTN 24, sino el conjunto de la prensa que aún conserva esa independencia frente a la dictadura. Bueno, Jefferson, recuerdo que en esas protestas cuando nosotros llegábamos nos movíamos en moto porque de verdad eran demasiadas las personas en la calle, era difícil movilizarse y tú pasabas entre la multitud y escuchabas aplausos, escuchabas alabanzas, te decían, vamos guerrera, gracias, tú puedes, y uno se sentía como si fuera una estrella y para nada, simplemente éramos la voz de las personas que estaban allí también arriesgando su vida. Lo decía Oliver, el Ministerio Público reconoció oficialmente 121 fallecidos, pero extraoficialmente se hablaba más de 140 personas que perdieron la vida durante esos 4 meses de protestas antigubernamentales. Y uno solo estaba ahí para retratarlo. En primera fila, frente a las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana que avanzaban sin importarles que había personas en sillas de ruedas, había personas con muletas, había jóvenes, había niños, había ancianos que estaban ahí luchando por la libertad, luchando por su país y que simplemente ellos recibían eran gases, metras y disparos, lamentablemente también. Oliver, ¿cómo es hacer reportería en un país como Venezuela? ¿Cómo resumiría usted esa experiencia de levantarse todos los días y pasar tantos años denunciando a través de las cámaras, a través de los micrófonos, los vejámenes de un régimen, pero al mismo tiempo ver que ese régimen continúa en el poder? Bueno, Jefferson, yo lo describiría como una labor titánica, pero eso no quiere decir que por muy difícil que sea, uno va a abandonar. Por el contrario, yo creo que cada día eso lo que nos da es más fuerza, porque los que conocimos a Venezuela con una democracia, lo que conocimos a Venezuela con una libertad plena, una libertad para los comerciantes, una libertad para las personas que podían transitar por la calle, pues queremos que esa Venezuela vuelva. Y ojalá, Jefferson, algún día este reconocimiento se convierta en lo contrario. Es decir, ojalá y algún día la Sociedad Interamericana de Prensa, que hoy nos da este reconocimiento, a la que le agradecemos mucho, ojalá y también algún día
cuando este país cambie, nos pueda reconocer, pero por dar noticias buenas, por decir, bueno, Venezuela ahora repunta, por ejemplo, en la producción petrolera, Venezuela ahora no se mueren los niños, por el contrario, ha disminuido la mortalidad infantil, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que yo lo describiría como una labor titánica, pero esa labor titánica tiene que tener resultados, y nosotros, los periodistas independientes que creemos en la verdad, en lo que tiene que, o sea, en la verdad de todo lo que ocurre, yo creo que vamos a luchar para que Venezuela cambie, para que Venezuela vuelva a lo que siempre fue, un país que más bien recibió a mucha gente de todas partes del mundo. De hecho, nosotros, en la mayoría de nosotros tenemos de alguna manera familiares que vinieron desde otros países, y ahora lamentablemente Venezuela enfrenta una gran diáspora, y nosotros vamos a luchar para que esa gente pueda volver, Jefferson. Marjorie, usted como directora de plataformas digitales de NTN24 en Venezuela, ¿qué aporte cree que quedó luego de este trabajo periodístico tan fuerte, con tanto esfuerzo, con tanta disciplina que ustedes realizaron? ¿Qué dejó ese trabajo un año después? ¿Cuál es la lectura que usted hace en retrospectiva de lo que pudo haber significado en la gente cada esfuerzo que hicieron ustedes? Bueno, yo creo que hay una conciencia de parte de cualquier ciudadano de los aliados que podemos ser los medios de comunicación para hacer llegar la información al mundo de lo que está ocurriendo dentro de sus propias casas, dentro de sus propias comunidades. A lo interno, el reto fue muy grande, pues todo el equipo tuvo que trabajar más unido que nunca. Los reporteros tienen un compromiso con televisión, hay un compromiso en las plataformas digitales como dirigido hacia un público en ese minuto para transmitir todo lo que ocurrió. No había fronteras, no había horario, no había mandos, era organizar todo, colocarlo en una sola pieza y hacer, por ejemplo, el trabajo que nos costó varias semanas, el que tú presentaste en tu preámbulo para hacer este espacio, y que ahí nos costó acumular todos los peores episodios de esos 4 meses sin que nada nos quedara por fuera. Pero ahorita hay un reconocimiento, un año después, muchísimo más marcado en la calle de qué significa NTN24 en lo digital, en lo televisivo, y nos hacen llegar muchísima información. Hay gente que muchas veces nos escribe y nos pide que hagamos un tipo de encuesta, que hagamos un tipo de trabajo especial, y eso es un halago, pero además es un gran compromiso. Sabemos lo que tenemos enfrente, ¿no? La gente ha confiado en nosotros, y que esto se vea representado en un premio es bastante gratificante. Quizás es ahora, gracias a Dios el premio llegó un año después, sí, es que lo podemos disfrutar de esta manera, porque en el momento pues estábamos sumergidos en una realidad como periodistas y como venezolanos que nos abrumaba. Daniela Zambrano, usted también como periodista venezolana, un año después, ¿qué quedó de estas protestas? ¿Significaron un paso adelante o sencillamente todo sigue igual, a juzgar pues por la misma posición que tiene el régimen en este momento, que contrasta con el silencio también en las calles, porque no hemos vuelto a ver protestas? Bueno, un año después creo que quedaron heridas que quizás no han podido sanar. Fueron 4 meses consecutivos de protestas diarias, y claro que ha habido protestas en las últimas semanas, en los últimos meses, por fallas en el servicio eléctrico, por ciudadanos que tienen más de 13, 14, 16, 20 horas sin luz, porque vas a un supermercado y ves los anaqueles vacíos o con un mismo producto repetido para llenar los anaqueles, porque si no los comerciantes también son víctimas de acoso por parte de los funcionarios que los acusan de una supuesta guerra económica que lleva años en el país, pero que no se ha solucionado porque simplemente es la ineficacia y el resultado de malas políticas gubernamentales. ¿Qué queda un año después? Queda la experiencia de lo vivido, queda el reto de continuar en las calles, pero también me atrevería a decir que sí hay miedo. Por lo menos ahora, hace 4 meses tuve a mi bebé por primera vez, y yo me pregunto si sería tan valiente como hace un año ahora que lo tengo a él, porque
yo estando embarazada, seguí cubriendo protestas, no debe hacerlo, lo sé, pero seguí cubriendo protestas y cuando veía un guardia nacional sentía temor, a diferencia de lo que había pasado un año antes con las protestas, que los veía todo el tiempo y ya era normal, era lo cotidiano. Sentí temor y ahí dije, wow, hay algo psicológicamente que me está afectando y fue haber recordado toda la represión que vimos durante esos 4 meses y eso se manifestó prácticamente un año después. Pues Daniela, es esa óptica humana que muchos desconocen, pero que también acompaña la vida de un reportero, de un periodista, que como ustedes tres han tenido que pues, arriesgarse demasiado para informar a todos los latinos de lo que sucede en su país. Daniela Zambrano, periodista venezolana y corresponsal de NTN 24 en Caracas, Venezuela, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por este reconocimiento, este galardón a la excelencia que ha entregado la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Jefferson, y felicitaciones a todo el canal porque de verdad este es un trabajo conjunto y así fue reconocido. Buenas noches. Buenas noches. Muchos de los estudiantes que participaron en las manifestaciones del año 2017 y que fueron víctimas de la violenta represión del régimen venezolano sienten como propio este premio que ha recibido NTN 24, la excelencia periodística, y que fue otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Ellos también quisieron expresar su beneplácito y reforzar ese llamado para que ventanas como NTN 24 sigan mostrando la realidad que viven los venezolanos a pesar de la censura. Felicitaciones a NTN 24 por ese premio a la excelencia periodística otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Siempre desde aquí, desde Caracas, Venezuela, bajo esta lluvia, saliendo de tribunales, siempre pues agradecidos por la cobertura que realiza NTN 24 de la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente en representación del Foro Penal, organización que precisamente representa a varias víctimas. Siempre pues estamos muy digamos agradecidos de lo que la labor que ha hecho NTN 24 y de poder estar pendientes de lo que nos ocurre acá en Venezuela. Quiero felicitar a todo el equipo de NTN 24 por el merecido premio de excelencia periodística otorgado anteriormente por la Sociedad Interamericana de Prensa. Hicieron un excelente trabajo de cobertura sobre la situación venezolana. Quiero agradecer a todos ustedes, a todo su equipo y sobre todo a mi querida amiga y productora del programa, Idalia Chirino. Felicitaciones y al mismo tiempo muchas gracias NTN 24 por ese premio que recibió de la CIT, por haber cubierto de manera tan profesional y tan humana todo lo que fueron las violentas manifestaciones que el gobierno reprimió en el año 2017. Premio de la excelencia merecido y que todo el pueblo de América Latina y el pueblo venezolano agradecen profundamente. Hoy NTN 24 ha vencido a la censura, ha vencido a la dictadura, ha vencido al narcorrégimen en Venezuela y ha demostrado que con esfuerzo, con sacrificio y con corazón se puede informar. El premio a la excelencia es el premio a la verdad, a la realidad, a lo que ocurre y ha ocurrido en las calles de Venezuela. Un reconocimiento a esos tantos y miles de venezolanos que fueron asesinados y que dejaron la vida en las calles de Venezuela por la libertad y por la democracia. Oliver, se nos agota el tiempo. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted qué le diría a los periodistas que en este momento lo escuchan, lo ven y de alguna manera perciben ese relato que usted nos ha entregado como una radiografía de lo que enfrenta la libertad de expresión en un país como Venezuela? ¿Qué decirle a esos periodistas que lo ven en todo el continente americano? Bueno, Jefferson, yo les diría que luchen por su país, que si en algún momento llegan a tener un gobierno como el de Venezuela, pues sencillamente no renuncien a sus principios, no renuncien a la verdad. Por el contrario, luchen por lo bueno, porque lo bueno siempre será protegido por sí mismo. Y yo creo que lo más importante es eso, no renunciar a los valores que recibimos en casa. Y bueno, y por supuesto, yo creo que para ser periodista hay que ser muy humano y hay que tratar de hacer las cosas bien. Y yo creo que no hay que renunciar a absolutamente nada que te quieran imponer a la fuerza. Y sobre todo las cosas que te quieren imponer
como lo están haciendo en Venezuela, te quieren imponer la censura, te quieren imponer que comas lo que ellos dicen que comas, te quieren imponer que camines a la hora que ellos quieran que camines por las calles, te quieren encerrar en tus casas. No renuncies a nada de eso. Yo creo que la libertad de poder expresarnos, de poder hacer lo que queramos siempre y cuando lo hagamos bien, yo creo que a eso no se puede renunciar. Y hay que luchar para tratar de que, a estos periodistas que nos puedan estar escuchando en otros países, que no se les imponga un gobierno como se ha querido imponer en Venezuela, que ya tiene 19 años y que con todo y todo, Jefferson, no han podido. Y una última... quisiera también agradecerles a toda la gente allá en el canal, a toda la gente de la mesa de asignaciones rápidamente, a Catalina, a Ricardo, a César, a Joana, a Claudia y por supuesto a Idania Chirinos y a ustedes. Esto es un equipo gigantesco, pero ustedes son esos guerreros que están definitivamente allá en las calles y son las voces que en ese momento han permitido y han llevado a que NTN 24 reciba este reconocimiento. Oliver, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Jefferson. Un placer conversar contigo. Marjorie, para ti también un abrazo gigante, directora de plataformas digitales de NTN 24 Venezuela. Felicitaciones nuevamente por ese premio y gracias por habernos acompañado hoy aquí en este programa. Gracias a ti, Jefferson. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.